Jueces 21-25. En esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Hoy, hermanos, quiero anunciar que vamos a iniciar una nueva serie que se llama Jueces bajo sombras de redención. Jueces bajo sombras de redención. Por lo tanto, precisamente este sermón es un sermón introductorio. Así que usted va a notar una diferencia en otros sermones. Es necesario que para que entremos en el texto, previamente nosotros estudiemos el contexto. Así que usted va a notar esa diferencia entre este sermón y otros, porque este es introductorio. Este sería el primero, el que nos va a introducir, y no vamos a tocar directamente hoy el texto. Pero he querido leer este versículo porque precisamente resume lo que está pasando en esta época, en este periodo de la historia de Israel. En esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Luego del Éxodo, Dios lleva por el desierto al pueblo de Israel. Se recuerda, el Señor saca a Israel de Egipto, los lleva por el desierto, les da su ley, los hace que atraviesen diversas pruebas, diversas dificultades, y la Biblia nos dice que eso era para que el Señor supiera lo que hay en su corazón, no porque Él no supiera realmente, sino que es la expresión denota que para que ellos se dieran cuenta que era lo que había en su corazón. Ellos pasan por diversas pruebas. Aquella generación queda postrada en el desierto. Aún Moisés no entró a la tierra prometida, sino que solo la vio de lejos. Y de aquella generación solamente Josué y Caleb fueron quienes entraron a la tierra prometida, y que Dios mismo los utiliza a ellos para encabezar una nueva etapa. Y esta etapa se llama la conquista de la tierra prometida, que es lo que nosotros encontramos en el libro de Josué. ¿Qué etapa nos muestra el libro de Josué? La conquista de la tierra prometida. Dios utiliza a Josué para encabezar estas misiones. Y lo que usted va a encontrar ahí en Josué es cómo se conquista la tierra de Canaán. Luego de eso, muere Moisés y queda... sabemos que muere Moisés. Luego de esto Josué muere, y entonces es ahí donde ellos se enfrentan a una situación caótica y difícil. Josué, antes de morir, les dice: bueno, ustedes elijan a quién servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. En Josué 21:45 leemos: no faltó ni una palabra de la buena promesa que el Señor había hecho a la casa de Israel, todas se cumplieron. ¿Le cumplió el Señor a Israel? Sí, le cumplió todo, dice el texto. ¿Les dio la tierra que les había prometido? Sí, se las dio. Se las entregó. Todo lo que se había prometido se cumplió. Entonces, Dios, siendo fiel al pacto, les entrega lo que les había prometido, siendo de ahí en adelante una labor de fidelidad de Israel de mantenerse en el pacto, porque Dios ha cumplido su parte. Pero vemos aquí en este libro, evidentemente, que Israel no cumple su parte del pacto. Por lo tanto, Dios ya desde el capítulo 28 de Deuteronomio les había dicho, Deuteronomio 28:15 al 68, usted va a leer todas las maldiciones que le iban a venir si ellos abandonaban a Dios, si ellos se volvían a los dioses falsos, paganos. Entonces, cuando Josué muere, inicia un nuevo periodo, una nueva época de Israel, y se llama, es una época que usted tiene que ver que se caracteriza por el abandono de Dios. Ellos abandonan a Dios. Dios no los abandona. Ellos abandonan a Dios. Esta época, este periodo de los jueces, se llama asentamiento. Es la época del asentamiento. Ellos ya conquistaron, entonces ellos empiezan a asentarse. Las tierras ya habían sido distribuidas,
ya habían sido dadas por Dios, y esta época, que es el asentamiento, se caracteriza por apostasía, por abandono. Ellos abandonan a Dios, ellos se van en pos de los dioses falsos, ellos precisamente hacen lo que Dios les había dicho que no hicieran. Y este libro que ahora iniciamos nos describe, no de una manera minuciosa, todo lo que sucedió, pero sí aspectos importantes de aquella época. Este periodo fue un periodo en el cual hubo jueces, no había rey, si usted recordará, no había rey, y este periodo de Israel precede el siguiente periodo, que es la monarquía, cuando ya empiezan a haber reyes. Entonces estamos en ese momento que es previo a la monarquía. Y aquí vamos a estar en este libro viendo lo que se nos dice. Esta etapa tiene tres aspectos importantes que debemos de considerar, que nos ayudan a poder ver todo lo que está pasando y a entender lo que está sucediendo en este momento. En primer lugar, Israel no estaba todavía constituido como una nación, como lo fue ya cuando había un rey, sino que podríamos decir que era una asociación de tribus, se asociaban. Al final vamos a entender mejor eso, al final del libro vamos a ver cómo funcionaba. Era una asociación de tribus. Número 2, lo que ya mencioné, no había rey en Israel. Y número 3, Dios había levantado a ciertos hombres y a una mujer para juzgar sobre aquellas tribus. Estos tres aspectos de alguna manera afectan para que Israel actuara en la manera que actuó. Era una asociación de tribus, no había rey y habían solo jueces. Ahora, para entrar un poquito en lo que nos va a hablar este libro, piense en esta situación. Un hombre conoce a una mujer que es una mujer muy atractiva, se enamora de ella, pero la mujer tiene una característica. Es una mujer que le gusta coquetear con hombres y le gusta salir con otros hombres. Y aquel hombre, impresionado por su físico, la busca, la mujer acepta esa relación y terminan casándose. Aquella mujer es una mujer que mantiene su belleza, está en el hogar, por un tiempo ella, al haberse casado, está tranquila, deja de alguna manera su manera anterior de vivir, pero finalmente las pasiones vuelven y le ganan a esta mujer. Y entonces, atrapada en la rutina del matrimonio, de alguna manera como ella estaba acostumbrada a andar en diversas relaciones, a fiestas, a salir, a dedicarse a su belleza, y viendo que el matrimonio implica una relación de compromiso y hay deberes que cumplir, comienza a aburrirse y a fastidiarse de aquella manera de vivir porque ella está acostumbrada a tener siempre otras relaciones, a salir, a andar en fiestas. Resulta que en cierta ocasión conoce a un hombre y vuelve aquel deseo y aquella pasión de coquetear porque a ella le gusta sentirse que es muy, muy apreciada en su belleza. Comienza a coquetear con hombres y en aquel momento inicia una relación extramatrimonial y empieza a escribirse con este hombre que ha conocido. Al tiempo, aquella mujer cae en un pecado de adulterio, en una relación adúltera. El hombre se da cuenta de esta situación y decide mantenerse en el pacto él y espera. Y aquella mujer es perdonada por su esposo y pasan los años, pero luego aquellas pasiones vuelven a surgir. Y aquella mujer que está acostumbrada al deleite carnal, una vez más cae en relación de adulterio. Esa es la historia de Israel. Eso es lo que vemos en el libro de los jueces. Israel es como aquella mujer adúltera. Israel es como aquella mujer que sigue anhelando lo que una vez tuvo. Aquellas pasiones, aquella vida de iniquidad, la sigue anhelando, la sigue deseando, y es precisamente lo que hace Israel.
Esta es la historia de Israel en el libro de los Jueces. El Señor es como aquel cónyuge fiel que se mantiene en el pacto, pero Israel es como aquella mujer infiel. El pacto del Sinaí, que es como aquellos votos matrimoniales, para Israel son insignificantes. Y eso es lo que hace en un matrimonio el cónyuge que adultera. Se olvida que ha hecho votos. Se olvida que está en una relación de pacto. Israel actúa de esa manera. Sigue persistiendo en servir a otros dioses. Y aunque podemos tener la sensación de que el pueblo de Dios se desliza gradualmente hacia la infidelidad, resulta, hermanos, que al final el libro de los Jueces nos está diciendo algo, que al igual como le decía el domingo pasado, Jonás nos habla más de Dios. Aquí vemos también que el libro de los Jueces nos habla de la fidelidad de Dios en el pacto, aunque aquel pueblo era infiel. Jueces relata aquel momento de gran crisis moral en el que se cumple lo que Dios había dicho antes. No se vayan en pos de otros dioses porque si no vendrá la calamidad. Eso es lo que el Señor les había dicho. El mensaje básico del libro de los Jueces nos lleva a que nosotros pensemos quién es el pueblo de Dios y quién es el Rey del universo que ha hecho un pacto con su pueblo. Sobre esta base, ellos deben de vivir su vocación de ser luz a las naciones. Ellos deben de vivir su vocación de presentarse como el pueblo de Dios, que es bendecido porque es el pueblo de Dios, que está en el lugar de Dios, que está bajo el gobierno de Dios, que está bajo la bendición de Dios, y no mostrar lo contrario. Esa es la vocación del pueblo de Dios, pero no lo hacen. Deuteronomio 28:25 dice: el Señor hará que seas derrotado delante de tus enemigos, saldrás contra ellos por un camino, pero huirás por 7 caminos delante de ellos, y serás ejemplo de terror para todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres serán alimento para todas las aves del cielo y para los animales de la tierra, y no habrá nadie que los espante. El Señor te herirá con los tumores de Egipto y con úlceras, sarna y comezón, de los que no podrás ser sanado. Te herirá el Señor con locura, con ceguera y con turbación de corazón, y andarás a tientas a mediodía, como el ciego anda a tientas en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, más bien serás oprimido y robado continuamente sin que nadie te salve. Y eso es lo que vemos en el libro de los Jueces, el castigo de Dios. Vemos más adelante que los madianitas le quitaban a los israelitas lo que tenían. Los dejaban sin alimento, les robaban. ¿Y no es acaso lo que les había dicho el Señor? Te robarán, les dice. Plantarás viñas y no las disfrutarás. Tu buey será degollado delante de tus ojos, pero no comerás de él. Tu asno será arrebatado. Tus hijos y tus hijas serán dados a otro pueblo, mientras tus ojos miran y desfallecen por ellos continuamente, pero no habrá nada que puedas hacer. Un pueblo que no conoces comerá el fruto, el producto de tu suelo y de todo tu trabajo, y no serás más que un pueblo oprimido y quebrantado todos los días. Esta era la advertencia que Dios les había hecho. Y esta debe de ser la advertencia también para nosotros hoy. Esta es la advertencia para el pueblo de Dios en todas las generaciones. Dios les había advertido de su apostasía. Un predicador decía: el libro de los Jueces tiene 3A, decía. Decía, tiene apostasía, tiene anarquía y tiene apatía. Y eso es lo que vemos también hoy en día. Por lo tanto, a la luz de este libro vamos a ver la realidad en la que vivimos nosotros. Es exactamente lo mismo. Se está dando. Y por lo tanto, este libro sigue siendo vigente.
y aplicable para nosotros hoy. En Éxodo 34:10, por si usted duda que Dios estaba en un pacto con Israel, le dice: voy a hacer un pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no se han hecho en toda la tierra ni en ninguna de las naciones. Y todo el pueblo en medio del cual habitas verá la obra del Señor, porque es cosa temible la que haré por medio de ti. Observa que te mando hoy. Voy a echar de delante de ti a los amorreos, a los cananeos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos. Y aquí viene la gran advertencia. Cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra a donde vas, no sea que esto te convierta en tropezadero, se convierta en tropezadero delante de ti. Tienes un pacto conmigo, le está diciendo el Señor. No tienes un pacto con las naciones a donde irás. ¿Qué tenían que hacer? Ustedes derribarán sus altares, quebrarán sus pilares sagrados y cortarán sus aceras. No adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. No hagas pacto con los habitantes de aquella tierra, no sea que cuando ellos se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sacrificios, alguien te invite y comas de su sacrificio, y tomes de sus hijas para tus hijos, y ellas se prostituyan con sus dioses, y hagan que también tus hijos se prostituyan con los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Hay apostasía, hay anarquía y hay apatía a todo lo que tiene que ver con Dios. Veamos entonces dos cuestiones importantes antes de continuar. Hablemos acerca de este libro para que podamos entender mejor algunos aspectos. Este libro se ubica entonces en el marco histórico antes de la monarquía, antes de que hubiera rey. Después de el Pentateuco aparece el libro de Josué y luego viene Jueces. Y antes de que surja formalmente la monarquía en Israel, vemos que se da este periodo de tiempo que abarca, según el libro de los Hechos, capítulo 13, del 16 al 20, dice: Pablo se levantó y haciendo señal con la mano dijo: hombres de Israel y los que temen a Dios, escuchen, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto y con brazo fuerte los sacó de ella. Por un periodo como de 40 años los soportó en el desierto. Después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia. Todo esto duró como 450 años. Eso es lo que está diciendo. Todo este periodo del libro de los Jueces. Después de esto, Dios les dio jueces hasta el profeta Samuel. Este periodo dura 400 años. Desde que salieron del desierto, habían 40 años ahí, 40 años anduvieron en el desierto, y aquí redondea y dice 450 años, un periodo de aproximadamente 450 años es lo que nos narra el libro de los Jueces. Pero el libro de los Jueces no es cronológico, sino que es temático. Si usted lo lee, no va a haber una cronología, un orden en el tiempo, sino lo que usted va a ver son temas. Es temático y nos va mostrando a través de la historia y la narrativa de lo que había sucedido, lo que estaba aconteciendo en la vida de Israel estando ya en la tierra de Canaán. Así se llama este periodo, como les había mencionado, el periodo de asentamiento. Este libro no pretende ser una crónica exhaustiva de lo que sucedió en ese periodo. Es la única referencia bibliográfica que tenemos de ese periodo. Y hay un poquito que es después el libro de Ruth. Ruth empieza diciendo en el tiempo de los jueces. Entonces, lo que aconteció en el libro de Ruth es en este mismo periodo. Y solamente tenemos esa referencia bibliográfica para investigar cómo era la vida en ese tiempo. Si usted ve la Biblia en sus diferentes libros, cada uno de los libros tiene un propósito de llevarnos poco a poco hacia la máxima expresión de la revelación que la encontramos en el Nuevo Testamento con Cristo Jesús
y luego se suma los aportes que hicieron los apóstoles y los profetas. Y es importante entender que la historia de la Biblia, todos, aunque son hombres los que han escrito, finalmente el autor es Dios mismo. Por lo tanto, forma parte de la historia de la redención. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos esto que se conoce como la historia de la redención, y todo está integrado. Por lo tanto, el libro de los Jueces no está disociado de eso, no está alejado de eso, sino que debemos de ver que en principio existe un aprendizaje que nos lleva a un aspecto importante a considerar, y es que cuando yo llego al libro, yo tengo que preguntarme, ok, pero ¿a qué me lleva esto? ¿Cuál es la verdad que está enseñando en relación a toda la historia de la redención? Y es a una palabra que es muy simple, pero que nos revela lo que está sucediendo acá. Y es la palabra necesidad. ¿De qué? De un rey. No había rey, y así termina el libro. No había rey en Israel. Y cada quien hacía como bien le parecía, dice Reina Valera. Desde la perspectiva judía antigua, el libro de los Jueces forma parte de los profetas anteriores. Debemos entender que habían jueces mayores y jueces menores. Los jueces mayores son los que son mayores como los profetas mayores y profetas menores. En la Biblia nosotros vemos los profetas mayores porque el contenido de sus escritos es mucho más abundante. Por eso son profetas mayores. Y así hay jueces que son mayores y menores. Jueces mayores, ¿por qué son mayores? Porque hay mucho contenido en el libro respecto a ellos. Ahí usted puede encontrar, si yo le digo, ¿quién era Tola o Yair? No va a encontrar, o Ibsán o Elón, dígame qué hazaña hay, le va a ser difícil. Pero si le digo, ¿se acuerda usted de Gedeón? ¿Se acuerda usted de Sansón? ¿Se acuerda de Jefté? ¿Se acuerda de Débora? Esos son jueces mayores por el contenido que hay. Entonces, eso es bien importante entenderlo para que podamos apreciar mejor el aspecto literario del libro. Jueces es palabra de Dios y se dirige a un pueblo concreto con un propósito específico. Los acontecimientos históricos revelan acá el carácter de Dios, cómo Dios trata la historia y cómo Dios está tratando a su pueblo, está revelándonos un aspecto del carácter de Dios y es su fidelidad. Él permanece fiel, aunque su pueblo es infiel. Su pueblo se niega a someterse completamente a su rey, porque su rey debía de ser Dios, pero no se sometieron. Entonces, cuando nosotros escuchemos de jueces, estamos hablando de un libro que confronta la realidad del hombre, y es que constantemente va al mal, constantemente se desvía, constantemente adopta dioses, constantemente se aleja de Dios. Por eso se necesita de un rey. Por eso la palabra que encuentro aquí como para entender lo que está sucediendo en el libro de los jueces es necesidad. Ellos necesitan un rey, y no tienen un rey. Ahora hablemos de los jueces. ¿Quiénes eran estos jueces? Los jueces eran hombres que Dios había levantado para librar al pueblo de las opresiones que habían de los enemigos. Libro de los Jueces, la palabra jueces en el hebreo es shoftim. Shoftim. Este nombre ya se había utilizado antes. Usted recuerda en Deuteronomio 16, 18, dice, nombrarás jueces y oficiales en todas las ciudades que el Señor tu Dios te da según tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. Se refiere a ellos.
No había rey, sino que había jueces. Ya había muerto Josué, ya había muerto Moisés. Entonces, ¿qué era lo que quedaba? Solamente quedaban los jueces. En Deuteronomio 19:17 dice, los dos litigantes se presentarán delante del Señor, delante de los sacerdotes y de los jueces que haya en esos días. Y esta era la función que desempeñaban. Ellos juzgaban. Si había una disputa entre dos personas o entre dos familias, ellos se acercaban a los jueces y siendo ellos sabios y llenos del Espíritu de Dios, controlados por el Señor, ¿qué era lo que ellos hacían? Impartían justicia. Esos jueces eran los que vemos aquí en el libro de los jueces. Esta función que nos ha dicho acá que se desempeña en Deuteronomio, la vemos claramente manifestada en Débora. Débora profetiza, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo. Ella se sentaba debajo de la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, y los israelitas subían a ella a pedir juicio. Esta era la labor de los jueces. Sin embargo, en el libro de los jueces no destaca esta función. Lo que destaca es la función de libertadores. Por lo tanto, aunque eran jueces que impartían este tipo de justicia, la palabra de jueces se dirige al aspecto de que ellos eran libertadores. Ellos liberaban al pueblo. Eso era lo que ellos hacían también. No solamente impartían justicia, sino que también se dedicaban a liberar al pueblo de la opresión de los enemigos, de las naciones enemigas. Así que la palabra hebrea no se limita a la idea moderna de un juez judicial, sino que incluye que eran gobernantes, de alguna manera gobernaban, eran libertadores militares, ejercían liderazgo y eran instrumentos de Dios para juicio. Por eso en el libro de los jueces se comunica mejor el hecho de que ellos eran libertadores. El pueblo necesita el oficio de profeta, de sacerdote y de rey. Usted no verá a un profeta acá en el libro de los jueces como se ve más adelante. Por ejemplo, Samuel, que profetizó. Usted no va a ver a un rey acá. Y usted va a ver la función sacerdotal corrompida totalmente. Eso es lo que vamos a encontrar. Vea la carencia que hay. El pueblo de Dios necesita profetas, necesita sacerdotes y necesita reyes. Nada de eso está acá, de una manera desarrollada plenamente como debería de ser. Es más, vemos a una mujer que está profetizando. Y esta mujer es la que se toman hoy en día algunas mujeres que quieren tener el lugar de la predicación y de ser pastoras y dicen, no, pero es que Débora profetizaba y era mujer. Pero en el contexto, hermanos, hay algo que nos está diciendo la situación crítica en la cual ellos se encontraban, y es que una mujer estaba juzgando, una mujer estaba profetizando. En Jueces 6 del 7 al 10, usted va a ver que el Señor envía a un profeta anónimo para confrontar a Israel por su infidelidad, antes de levantar a Gedeón. Ni se dice el nombre siquiera. Pero vemos que todo eso está distorsionado. No está desarrollado de una manera plena. Esto muestra que la palabra profética había escaseado. En Proverbios 29:18 dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. Cuando dice no hay visión, donde no hay visión no es una invitación a que usted busque las visiones. Aquí está diciendo cuando no hay revelación, cuando no está la palabra de Dios ahí, entonces el pueblo se desenfrena. Por lo tanto, era una necesidad la profecía. Era una necesidad recibir de parte de Dios la dirección. Y eso es lo que iba a venir a hacer el rey. El rey iba a guiar al pueblo. Dios le había dicho
al pueblo de Israel que sus reyes tenían que conocer la palabra. Es más, el rey tenía que tener una copia de la ley y debía de escribirla a mano y debía de leerla todos los días. ¿Para qué? Para que el pueblo no se desenfrenara, para que él mismo no se desviara. Porque cuando una persona hace la ley de Dios, la palabra de Dios a un lado, ¿en qué va a terminar? En inmoralidad, en anarquía, yendo en contra de la palabra de Dios. En 1 Samuel 3:1 dice, el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. Y vea el dato que da acá. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. Y esta es la situación que están viviendo. No hay palabra de Dios. No hay revelación. ¿Se da cuenta de la ventaja que usted tiene? Tenemos la palabra de Dios. Aún así, aunque estos jueces impartían justicia y liberaban, el enfoque no está en ellos. El texto no busca exaltar a los jueces, busca exaltar a un juez que es justo. En Jueces 11:27 dice, por tanto yo no he pecado contra usted, pero usted me está haciendo mal al hacer guerra contra mí. Que el Señor, dice, el juez, juzgue hoy entre los israelitas y los amonitas. Estos jueces entonces se encargaban de impartir este tipo de justicia y de liberar. Pero vea algo. No eran perfectos y no eran suficientes. Estos jueces que eran levantados por Dios, como dice Jueces 2:16, entonces el Señor levantó jueces que los libraron de la mano de los que los saqueaban. ¿Quiénes saqueaban? Los enemigos. ¿A quién levantó entonces el Señor? A los jueces. El propio libro define la función esencial de estos líderes, de librar de los saqueadores a Israel. Vemos entonces que estos jueces, de quienes estamos hablando ahora, no se levantaban por iniciativa humana. Yo quiero ser un juez. Gedeón estaba trabajando y de pronto le aparece el ángel del Señor. Él no buscó eso. Era el Señor quien los levantaba para librar de la mano de los que saqueaban. Era el Señor quien hacía eso. Es decir, que los jueces no surgen por iniciativa humana, sino por un acto soberano de Dios. En segundo lugar, estos jueces no son héroes morales. Cometen grandes fallas, pero aún así son instrumentos de la gracia de Dios. Y en tercer lugar, debemos de ver algo de los jueces, que la eficacia de ellos no radicaba en su carácter, sino en aquel que los había levantado. Por eso podemos decir que estos jueces son libertadores. Pero aún así, ellos no eran suficientes. Cada juez traía una paz temporal, pero ninguno transformaba al pueblo. Cada juez traía una época y un periodo en el cual ellos eran librados, pero después de su muerte, Israel reincidía otra vez en el pecado y se corrompía aún más. Y esto es lo que siempre se enseña, porque es lo que se ve en el libro de los jueces, un ciclo pecaminoso. Ellos cometían apostasía, se apartaban del Señor. Y cuando se apartaban del Señor, entonces venía el castigo divino. Dios los castigaba. Cuando ellos ya no soportaban el castigo, clamaban al Señor. ¿Y qué hacía el Señor? Les levantaba un juez que los librara de sus enemigos. Y entonces venía un tiempo de paz. ¿Y qué pasaba después? Volvían a reincidir en su pecado. Así es el corazón del hombre. Necesita la transformación. Entonces, aquellos jueces no eran suficientes. Aquellos jueces liberaban de la opresión,
algo terrenal, pero no liberaban el corazón. Por eso, nuevamente, necesidad. Ellos necesitaban a un rey. Ellos no necesitaban solo a alguien que los librara de sus vidas de la opresión de los enemigos que les robaban su alimento, sino que ellos necesitaban a alguien que volviera su corazón de la esclavitud y de la opresión del pecado, porque ellos seguían amando el pecado. En Joel 2:12 dice este profeta: aún ahora, declara el Señor, vuelvan a mí de todo corazón con ayuno, llanto y lamento, rasguen su corazón y no sus vestidos, vuelvan ahora al Señor su Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. Solamente volviendo su corazón hacia Dios. Eso era a lo que el Señor les estaba llamando, a volverse a Él. Pero esto no lo pudo hacer nunca ningún juez. Entonces, Israel no necesita mejores jueces, sino que lo que Israel necesita realmente es un rey verdadero. Un rey verdadero. Así que Dios nos muestra aquí la necesidad de un rey. La necesidad de ser gobernados realmente. El mundo hoy en día plantea la idea de que tú puedes ser libre y hacer lo que tú quieras. Este es mi cuerpo, yo puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo. Este es mi dinero, yo puedo hacer lo que yo quiera con mi dinero. Y esta idea es una idea constante en cuanto al mundo, y transmiten esa idea, y muchos creyentes cometen el error de tomar ciertas ideas del mundo para aplicarlas en su vida. Y resulta que la vida cristiana a la cual el Señor nos llama y a la cual el Señor llama a su pueblo no tiene que ver con el hecho de que nosotros seamos libres en el sentido que el mundo plantea la libertad, sino que nuestra libertad paradójicamente significa ser esclavos de Dios. La verdadera libertad está en la obediencia al Señor. Porque cuando una persona dice que hace lo que quiere con su cuerpo, realmente no es libre. Es una persona que es esclava del pecado. La verdadera libertad consiste en obedecer al Señor, en tener un corazón para Él. Y en el libro de los jueces se nos muestra la necesidad de este rey. Ellos hacen una labor, liberan físicamente, pero el corazón de ellos sigue preso, sigue siendo esclavo del pecado. Por eso son solo sombras de redención. Por eso son sombras de redención, porque no es la luz finalmente manifestada a ellos. Y aún así, en medio de todo, el Señor salvó. Israel había sido redimido de Egipto. Israel había sido liberado de la opresión de los egipcios de manera física, pero su redención espiritual solo podía lograrse a través del Mesías prometido. Por lo tanto, aunque nosotros no veamos el nombre de Cristo ahí en este libro, así explícitamente necesita el pueblo a Cristo para ser libre, vemos claramente la necesidad de este rey. Ellos aún no habían sido liberados de sus pecados, sino que seguían siendo esclavos del pecado. Es en este punto donde debemos de ver que los jueces no están viendo hacia atrás, sino viendo hacia adelante. El libro de los jueces es el grito desesperado de un rey que venga finalmente a liberarlos a ellos de la esclavitud del pecado. Este libro, hermanos, nos plantea entonces la situación más crítica y trágica del hombre. Que el hombre, al estar sujeto al pecado, es reincidente en él y no puede salir de ahí a no ser que haya la intervención divina. Este periodo de los jueces desemboca finalmente en el deseo de Israel de tener un rey. En el libro de Samuel vemos que Israel expresa eso.
queremos tener un rey. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿De dónde sacan ellos la idea? ¿Acaso no se acuerda usted que Dios le dijo a Abraham que iban a tener una nación de reyes y sacerdotes? Y entonces, ¿por qué aquí en el libro de Samuel se plantea la idea de que no, es mejor que no tengan rey? El problema es este, que ellos querían tener un rey como las demás naciones. Ellos tenían un rey, tenían a Dios gobernando. Era una teocracia. Pero ¿qué sucedía? Ellos querían un rey como las otras naciones. Y entonces ellos eligieron a un hombre que no era conforme al corazón de Dios, sino conforme al corazón de ellos. Y es cuando eligen como rey a Saúl. Y aunque debe de ser así, hermanos, debe de haber un rey, el Señor ya lo había estipulado, pero el asunto es que ellos querían un rey según su propio corazón. Paradójicamente, esta petición revela que el problema no era la ausencia de liderazgo humano, sino que ellos tenían un rechazo persistente al gobierno del Señor. No querían ser gobernados por Dios. Pero aún así el Señor utiliza este tiempo para mostrar un propósito redentivo, de redimirlos. La historia posterior, que es la monarquía, nos narra el fracaso de los reyes. Esta fase nos narra el fracaso de los jueces. ¿Por qué? Porque nunca el hombre va a poder ser perfecto como Dios lo es. La verdadera libertad es nada más provista por un verdadero libertador que nos liberte de los pecados, que nos liberte de todo aquello que nos ata a una desobediencia constante hacia Dios. Y aún a pesar de todo eso, sigue habiendo esperanza. A través de los profetas, Dios reafirma que su propósito nunca fue algo terrenal, nunca fue meramente la tierra como piensan unos hoy en día. Y están enfocados en la tierra, la tierra, la tierra. La tierra de Israel. Hermanos, eso Dios se los entregó. Dice el libro de Josué que nada les quedó debiendo, todo se los entregó, pero la misma advertencia estaba puesta sobre ellos. Si desobedecen, si se van en pos de otros dioses, si desobedecen la ley del Señor, entonces iban a venir todas las maldiciones. Entonces les iban a despojar de su tierra que les había dado, y precisamente eso es lo que sucedió. Pero esta esperanza no se encuentra en la tierra, esta esperanza no se encuentra en los hombres, sino que se encuentra solamente en el Mesías prometido, la promesa de ese Mesías. Esta esperanza se encuentra en el cumplimiento definitivo de que el Mesías habría de venir en Jesucristo, el Rey verdadero. Donde Israel fracasó, Él obedeció. Donde los jueces ofrecieron liberaciones que fueron temporales y que la lograron, resulta que nuestro Señor Jesucristo trajo redención eterna. Por eso su reino no se limita a una etnia ni a un aspecto geográfico, sino que abarca todo. Su trono abarca todo. Y no se establece mediante la espada de los jueces, sino mediante la cruz de Cristo. Usted no va a poder comprender este libro si usted no entiende realmente que el hombre siempre va a fallar en todo. Y su mirada va a estar puesta entonces solo en Dios. Nos vamos a asustar. Los últimos capítulos del libro de los jueces dan escalofrío, dan miedo. ¿Cómo es posible que llegaran a tremenda decadencia? ¿Cómo es posible? Israel tenía la ley. Israel tenía un sacerdocio. ¿Qué pasó? Cuando abandonas la palabra de Dios, estás próximo a la decadencia
extrema de tu vida espiritual y de tu moralidad. ¿Qué está sucediendo hoy con nuestra sociedad? Porque nuestra vida no se reduce al día domingo que nos congregamos y estamos acá. Cuando tú vas y hablas con tu vecino, te expresa su moralidad, te expresa qué es lo que cree. Cuando tú hablas con tus compañeros de trabajo, lo que se escucha en los restaurantes familiares, ponen música que habla de sexualidad explícita. Ayer nos pasó, de hecho. Tuve que ir a decirle a la persona, mire, puede cambiar la música, porque lo que se oye es terrible y hay familias acá. Pero para ellos está bien. ¿En qué basan su moralidad? Están alejados de la palabra de Dios. Y somos nosotros entonces, como pueblo de Dios, así como Israel en aquel tiempo, siendo el pueblo de Dios, nosotros estamos llamados a depender de la palabra de Dios para nuestra manera de pensar. ¿Por qué tú quieres hacer lo que hace el mundo? ¿De dónde sacas la idea de que tú tienes que hacer algo? ¿Por qué te quieres casar? ¿Por qué quieres tener novio? ¿Por qué quieres tener novia? ¿Por qué quieres comprometerte? ¿Por qué quieres jugar a ciertos juegos? ¿Por qué? ¿A qué se debe? La respuesta a estas preguntas de por qué tú quieres hacer lo que quieres hacer nos dice qué es lo que realmente está detrás de todo. ¿Lo que tú buscas es tu plena satisfacción? ¿O quieres obedecer a Dios? ¿Quién es tu rey? Porque si no tienes rey, entonces tu vida no tiene dirección. ¿Ves cómo Jueces nos habla de nuestra realidad? Nuestra necesidad de ser gobernados por Dios. El libro de Josué termina anteriormente, como ya vimos, con una renovación solemne del pacto y una declaración de Israel de fidelidad. Ellos dijeron, sí, nosotros seguiremos al Señor, sí, nosotros obedeceremos. Pero cuando ya estaban en Canaán, ¿qué es lo que hicieron? Siguieron a otros dioses. Ellos debían de ser una nación santa y un reino de sacerdotes, un pueblo que exhiba los valores del reino, que exhiba las virtudes del reino de Dios, pero no es lo que hacen. Se desvían completamente. Y es ahí donde empiezan sus problemas. Te desvías de la palabra de Dios, te desvías de la obediencia, te desvías de seguir a Cristo y entonces comienzan los problemas para ti. En 1 Corintios 10:11, como ya lo vimos en la otra serie que estamos desarrollando, dice, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por lo tanto, los jueces tienen que ver contigo, tiene que ver con tu vida. Y Dios ha dejado estas enseñanzas para que nosotros nos veamos reflejados en la decadencia moral de Israel en aquel tiempo. Cuando escaseaba la palabra de Dios, creo que el mensaje es bastante claro, hermanos. No tenemos que hacer demasiada exégesis, no tenemos que hacer demasiadas técnicas de interpretación y profundizar en el hebreo. Es claro el mensaje. Tú estás expuesto a ser ese Israel decadente si te alejas de la palabra de Dios, si desobedeces. No creas que lo que te espera allá afuera va a ser mejor si tú te apartas de la verdad de la palabra de Dios. Caerás en una tremenda decadencia espiritual. Terminarás destruyendo tu propio cuerpo, terminarás destruyendo tu vida espiritual si tú te aferras al mensaje de Canaán, al mensaje del mundo, a otros dioses. Todo esto, hermanos, ha sucedido para que nosotros aprendamos. Cuando vimos este texto de 1 Corintios, había una palabra ahí, cuando dice como ejemplo, utiliza la palabra tipoi, que es de donde viene la palabra tipo. Es decir, eso es un ejemplo, un tipo para nosotros, para que nos reflejemos en ello. Es un ejemplo, es un patrón, es un modelo, es algo que está ahí para que nosotros aprendamos, es un molde, porque esa es la condición del corazón del hombre. Fueron escritas para nuestra amonestación, para quienes
ha llegado el fin de los siglos. Entonces, el libro de los jueces, que fue escrito según la tradición rabínica por Samuel, es a quien más se le adjudica, nos está hablando de un momento en la historia de Israel en el cual ellos se alejaron de la palabra de Dios, en el cual ellos buscaron hacer lo que su carne les decía, se fueron en pos de otros dioses, fueron idólatras, y los cultos paganos implicaban sacrificios de los hijos, implicaban inmoralidad sexual, implicaba todo tipo de pecado que usted se puede imaginar. Ahí estaban ellos diciendo que eran el pueblo de Dios, pero participando de la idolatría. Y todo lo que habían prometido no lo cumplieron. Pero el Señor siguió fiel en el pacto. Por lo tanto, Jueces es una advertencia y es un llamado para nosotros. Es una advertencia para el pueblo de Dios de cualquier época. Muestra las consecuencias devastadoras de olvidar la vocación con la cual hemos sido llamados. Muestra las consecuencias trágicas de la desobediencia. Muestra las consecuencias de acomodarnos a la cultura del mundo. Hacer las cosas como el mundo, hacer como el mundo. Esta cultura en la cual nosotros estamos es incrédula, es pagana. Debes de entenderlo. El mundo se ama a sí mismo, el mundo no te ama a ti. El mundo quiere la destrucción de tu familia. ¿Por qué has de prestarle atención al mundo? Canaán no pensaba, bueno, le vamos a respetar su religión, que adoren a su Dios. No les importaba eso. Canaán lo que hacía era influir con su paganismo, influir con su manera de pensar, influir con su manera de vivir. Y en el libro de los Jueces vemos la decadencia a la cual ellos llegaron. Pero al mismo tiempo, hermanos, vemos la misericordia de Dios proveyendo de jueces que los liberaran para mantener Él su promesa. Si Josué ya nos ha dicho que todo les entregó lo que les había prometido, ¿qué faltaba? ¿Qué era lo que faltaba entonces? ¿Y hacia dónde iba todo el asunto? A la venida de Jesucristo, el verdadero Rey. Ese es el lugar que donde debemos ubicar Jueces en la historia de la redención. Es un paso más que se está dando. Un paso más donde hay enseñanza, sí, hay mucha enseñanza, pero también nos está llevando a pensar en la venida de un rey. ¿Qué es lo entonces que faltaba? ¿Qué es lo que faltaba que se cumpliera? La promesa de Génesis 3:15. Uno que viniera a destrozarle la cabeza a Satanás. Entonces el Señor sigue mostrando misericordia, misericordia, misericordia. Y sigue soportando con paciencia. Sigue castigando, sí, castigaba a su pueblo, pero seguía esperando con paciencia. Porque el hombre actúa de una manera en la cual no le importa lo que Dios diga. Ofende a Dios con su pensamiento, ofende a Dios con su actuar, pero al final el Señor, que es grande en misericordia, según los planes, decretos que Él tiene, Él va esperando con paciencia, hasta que finalmente se da la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jueces señala la gracia perseverante de nuestro Dios. Jueces nos apunta a la necesidad de un rey. Jueces nos recuerda que no somos una nación política, pero sí somos una comunidad del reino de Dios. Jueces nos recuerda que no debemos de olvidar nuestra vocación de ser un pueblo de Dios y vivir de acuerdo a su palabra. Así el libro de los Jueces entendemos que es un capítulo oscuro en la historia de Israel, pero es necesario que nosotros lo estudiemos a la luz de la historia de la redención. Jueces está escrito bajo sombras, porque la realidad
de un sol que brilla y que resplandece, la podemos encontrar solamente en el Rey venidero. El Señor cumple sus promesas fielmente, pero su fidelidad no anula la responsabilidad del pueblo de Dios de vivir de acuerdo a su palabra, entendiendo la necesidad que tienen. Israel ya había recibido la tierra exactamente como Dios lo había prometido. Ninguna palabra falló, dice el texto. Sin embargo, el cumplimiento del pacto no produjo que ellos automáticamente perseveraran, sino que ellos, al haber recibido estas bendiciones del pacto que tenían con Dios, implicaba una responsabilidad de ellos para con Dios, una responsabilidad de mantenerse en la fe, de mantenerse en las promesas del Señor. Y nos deja claro entonces que para nosotros implica también una responsabilidad. Usted ya ha recibido la vida eterna en Cristo Jesús, por lo tanto hay una responsabilidad suya de mantenerse en la fe, de perseverar en la fe, de recordar que así como Israel fue sacado de Egipto, el Israel nacional, usted también fue sacado de Egipto. Usted debe de recordar todos los días el Evangelio, que Él le ha liberado de sus pecados. Ser libre no significa que voy a poder pecar. La libertad verdadera significa que soy libre de esos pecados. Así que mi consejo, hermanos, para hallar una aplicación en esta introducción, que nada más hoy nos estamos introduciendo, pero este paso es necesario. Por eso usted va a notar ciertas diferencias a otras predicaciones. Pero es necesario hablar de este aspecto para saber en dónde estamos empezando con los jueces. Cómo llegamos hasta ahí y qué es lo que está sucediendo. No he dado mayores detalles del libro porque los vamos a ver posteriormente, pero quisiera compartirle 3 aplicaciones hoy para que usted pueda tomar en cuenta en relación a esta introducción del libro de los jueces. En primer lugar, mi hermano, examine su respuesta a la fidelidad de Dios. Él sigue siendo fiel al pacto que tiene con usted. Él no falla. Ahora examínese usted. ¿Cómo es su respuesta a esta fidelidad de Dios? El asunto no es que si recibió gracia o no, la ha recibido. Si usted es creyente, ha recibido la gracia del Señor, entonces, ¿cómo va usted a responder a esta fidelidad del Señor? ¿Cómo va a responder? ¿Cómo va a responder ante aquel que le ha hecho bien? Y el Señor les pregunta al pueblo de Israel en Jeremías, ¿qué mal les he hecho yo? ¿Qué mal vieron en mí que me abandonaron? Que cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua y me abandonaron a mí, fuente de agua viva. ¿Qué mal les he hecho? Ninguno. Por lo tanto, permanece fiel en el pacto. En segundo lugar, como creyentes, hermanos, debemos de cultivar una memoria redentora. Israel se había olvidado de lo que había pasado. ¿Qué bien le ha hecho Dios a usted? ¿Y por qué respondemos abandonando nuestra obligación dentro del pacto? El olvido espiritual es el primer paso a la decadencia espiritual. No se olvide de la obra de Dios en su vida. No se olvide del Evangelio. Y en tercer lugar, no confunda bendición con aprobación. Israel seguía en la tierra prometida. Israel, aunque había pecado, el Señor le había permitido estar ahí, no los había sacado porque Él es paciente. Imagínense que pasaron 400 años ahí, en esa condición. Después les da reyes y siguen todavía en la tierra prometida, hasta que finalmente se cumple la profecía de que ellos habían de ser llevados cautivos. Primero se fueron los israelitas del reino del norte,
llevados por los asirios, y luego el Señor lleva a Nabucodonosor, rey de Babilonia, que se lleva a los judíos, el reino del sur. ¿Cuántos siglos pasaron? Fue paciente el Señor. Por lo tanto, no confunda bendición con aprobación. La presencia de dones, tener recursos, tener estabilidad. Algunos piensan que porque tienen eso, tienen la aprobación de Dios. Israel tenía mucho, pero no tenía la aprobación de Dios porque su corazón era de continuo al mal. Eran desobedientes, obstinados y tercos. Por lo tanto, termino con esto. Jueces bajo sombras de redención nos recuerda que la historia del pueblo de Dios es una historia de gracia perseverante. Si estás en la gracia de Dios, debes de perseverar. Y Dios asume, da por entendido que va a ser difícil para ti. Da por entendido que tú serás inconstante. Da por entendido que tú fallarás. Por eso este libro nos humilla, nos advierte y finalmente nos va a terminar dirigiendo hacia Cristo. Porque solo cuando el Rey verdadero gobierna, estas sombras retroceden y la redención realmente deja de ser provisional para ser una redención eterna en Cristo Jesús. Así que la realidad material que ellos experimentaron implica para nosotros una enseñanza espiritual. Y la realidad espiritual que ellos experimentaron implica para nosotros también una realidad espiritual. Ambos aspectos tienen que ver con nosotros. La realidad espiritual y la realidad material a la cual ellos fueron sometidos. Por ejemplo, cuando los madianitas robaban sus cosechas, eso era una realidad material. Pero implica también entonces que el Señor puede castigar a aquellos que están fuera de su voluntad, sí, como también puede proveerles bendición a aquellos que están fuera de su voluntad. Pero lo más importante es el examen que nosotros nos podemos hacer de cómo nosotros estamos. Por lo tanto, el libro de los jueces será para nosotros un espejo donde nos vamos a poder ver qué es lo que está sucediendo con nuestra vida y cómo nosotros estamos actuando delante de Dios ante la realidad que nosotros vivimos todavía en este mundo. Por lo tanto, la batalla no ha terminado, mi hermano. La batalla, de hecho, para algunos apenas comienza. Si has empezado a orar más, empieza la batalla. Si has empezado a comprometerte más con Dios, empieza la batalla para ti. Porque la vida cristiana es así, es dura, es difícil y solamente puede ser realizada con el poder del Espíritu Santo. De lo contrario, vamos a ser arrastrados por nuestros enemigos. Oremos.